Hermanos, familia, que Dios les bendiga. Alegría poder verles. Echamos de menos, ¿verdad? Muchos hermanos, pero vamos a compartir la palabra del Señor. Y nos dimos un tiempo. Hoy día van a ser 3 enseñanzas. No vamos a pasar de los 40 minutos cada enseñanza. Ya vamos a tener después de esta enseñanza un break, donde vamos a estirar un poquito las piernas. Si quiere prepararse un té o algo caliente lo puede hacer. Y después vamos a volver a la segunda enseñanza. Después de la segunda enseñanza vamos a tomar 11 juntitos. ¿Ok? Y después de la 11 volvemos a la tercera y última enseñanza del día de hoy. Continuamos mañana domingo a las 10 de la mañana. Vamos a interrumpir la escuela bíblica. Y mañana en la mañana vamos a hacer un foro. Y el foro tiene que ver en lo práctico de lo que hoy día más o menos vamos a ver y vamos a estudiar con respecto a la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, mañana va a ser un poco diferente. Nunca lo hemos hecho como lo vamos a hacer mañana, porque vamos a ver algunos hermanos que vamos a estar conversando aquí adelante con respecto a un foro y con respecto a preguntas que pueden surgir con respecto a cómo vivir la Iglesia en lo práctico. Hay dudas, hay preguntas, y muchas veces en la enseñanza quedamos con una interrogante para ver cómo lo llevamos esto a la práctica. Y mañana eso es lo que vamos a conversar en un foro, ¿ya? Mañana también vamos a responder preguntas en el foro, pero las preguntas a responder van a ser las que ustedes anoten hoy día en el papelito que se les entregó. Pueden anotar ahí sus preguntas, y de esas, las preguntas que aparezcan ahí, mañana también las vamos a conversar y las vamos a responder de esta manera. Mañana no van a haber preguntas a mano alzada, sino que solamente van a ser las preguntas que hoy día nosotros podamos recibir a través de ese papelito. Y le voy a dar también otra oportunidad. Por ejemplo, si usted se va para la casa y después en la casa, a la luz de hoy día, usted tiene una pregunta, la puede hacer llegar vía WhatsApp, pero hoy día. ¿Ok? Hoy día, para poder prepararla para mañana poder responderla. ¿Ok? ¿Estamos? No se está transmitiendo por si acaso, solo se está grabando. Estamos los que estamos aquí. Ya después a los demás hermanos se les va a pasar el link para ver el video para quienes lo puedan ver ahí en casita. Vamos a hablar, ahí me toca la parte introductoria, vamos a hablar con respecto a la Iglesia de Cristo, la Iglesia del Señor. Y es uno de los temas, hermanos, que en lo personal me gusta mucho poder conversar y dialogar con respecto a qué es la Iglesia, para qué es la Iglesia, cómo debe funcionar la Iglesia. No soy experto, sino que también estoy aprendiendo mucho con respecto al hecho de ser Iglesia. Cada uno de ustedes, tal como yo, a lo mejor venimos de algunas otras congregaciones, de algunas enseñanzas, ¿verdad? Que uno a veces está acostumbrado, cuando le dicen iglesia, se funciona de tal manera, hay algunas tradiciones, hay algunos que dicen aquí cantamos himnos, acá no, algunos hablan de la iglesia como del lugar donde nos reunimos y todo ello, pero vamos en este tiempo a tratar de resumir a qué nos vamos a referir cuando hablamos de iglesia, ¿ya? Vamos a resumir en esta introducción a qué nos vamos a referir cuando hablamos de la iglesia y específicamente a la iglesia local. Vamos a ver el fundamento de la iglesia, vamos a ver quién sostiene a la iglesia, cómo la iglesia se sostiene. Más adelante también con nuestros hermanos vamos a ver el desarrollo de la iglesia, y lo tienen en su material. La iglesia es una propiedad divina. Y finalmente hoy día vamos a terminar con la seguridad de la iglesia. Mañana nuestro hermano Jaime nos va a predicar con respecto a la unidad de la iglesia. Amén. Entonces son 4 temas que vamos a tratar en este seminario. Pero de aquí a julio, también cada domingo, el tema de la predicación también va a ser referente a la iglesia. Por lo tanto, durante todo este tiempo, hasta julio, la idea es que como iglesia seamos edificados no solamente en conceptos, sino que esto también nos lleve a una vivencia, a ser vitalizados ya con respecto a lo que somos. Somos iglesia, amén. Y nos debe alegrar el hecho de que somos iglesia, nos debe alegrar, nos debe fortalecer, nos debe animar.
Pero el tema es ¿qué es la iglesia? ¿Cómo debe funcionar? ¿Cómo nosotros caminamos? ¿Qué significa cuando yo digo soy parte de una iglesia? Soy la iglesia también. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Durante todo este año nos animábamos en la mañana con la reunión que teníamos con nuestros hermanos para poder conversar todo lo que vamos a ver durante el año. Y hermanos, estamos muy animados esperando en el Señor que la congregación local sea muy edificada por la palabra y que el Señor vivifique a su iglesia por su palabra. Así que pedimos muchas oraciones por cada uno de los predicadores. Amén. Ahí tiene su material. Yo me voy a dedicar a trazar mi enseñanza con el material. Vamos a la primera hoja. Hermanos, ¿trajeron su Biblia? Muéstrenme sus Biblias, a ver. Vamos a ir a la antigua. Vamos a hacer tipo esgrima bíblico. Entonces yo les voy a dar el texto y el primero que lo encuentre, hermanos, se va a poner en pie y lo va a leer. ¿Amén? Vamos a participar de la lectura de la palabra. Siempre lo colocamos ahí adelante. Pero ahora yo le invito, hermanos, que cuando digamos el texto, les diga el texto, usted por favor búsquelo rapidito en su Biblia para que no se nos olvide para qué es la Biblia. ¿Ya, hermanos? Y a utilizar la Biblia. Y vamos a leerla de esta manera. Y vamos a ver el hilo conductor de que todos los textos que vamos a leer hoy día nos van a dar. Vamos a la primera página, por favor. ¿Le puso su nombre a la hoja? Ya, muy bien, hermanos. La iglesia como una comunidad de fe. Hoy día yo voy a hacer la parte introductoria y mediante las demás exposiciones y las predicaciones vamos a desglosar gran parte de todo esto. Leemos. Para efectos de este estudio, para efectos de este seminario, hermanos, dejamos al tiro y al principio en claro que cuando nos refiramos de iglesia o a la iglesia no vamos a hablar de muy bien, no vamos a hablar de un edificio, tampoco vamos a hablar y tampoco de las actividades, las cuales lamentablemente son asimiladas a esto cuando hablamos de iglesia. Mucha gente dice, voy a la iglesia. Mucha gente cuando se quema o cuando para el terremoto del 2010, ¿recuerdan? Mucha gente dice, se cayó la iglesia. Ahí en Chillán la iglesia se abrió, ¡pam! Se cayeron los muros y todo ello. Y mucha gente lloraba, pasaba por fuera y lloraban y decían, ¡oh, la iglesia se derrumbó! Eso es falso. Eso no es un concepto verdadero. Y la gente lloraba que la iglesia se había caído, pero los hermanos estábamos en la calle. No sé si me explico. Obviamente el edificio tiene un valor, pero ¿qué es la iglesia? ¿Y qué es aquello que nosotros debemos trabajar para que sea edificada? ¿Qué es lo que tiene que ser embellecido? Hermanos, hay muchas... ¿Cómo está el templo? El lugar de reunión, vamos a decir así. ¿Cómo está? Está bonito, ¿no? ¿Está mejorado? Sí. Ya. Mucha gente me dice, pastor, voy a utilizar a mi tía Chichi, mi hermana Chichi la semana pasada, y junto con la hermana Meme, me abraza la hermana Meme, también me dice, pastor, no había tenido la oportunidad de decirle, qué lindo quedó el templo, qué linda quedó la iglesia. Y mucha gente que ha venido de visita, los pastores del consejo y los pastores también bautistas del Biobío, me dicen, mándame fotos, cómo quedó el templo, no hemos tenido reunión aquí todavía. Y me dicen, pero qué linda quedó la iglesia. Sí, digo yo, quedó lindo el lugar de reunión. El tema, hermanos, es que nosotros debemos trabajar por embellecer para el Señor, no tanto el lugar donde nos reunimos, como que las personas que se reúnen aquí sean embellecidas por el Espíritu Santo para la gloria de nuestro Señor. Si nosotros decimos que este lugar de reunión quedó hermoso porque trabajamos e invertimos en ello, debemos aún más trabajar en nuestro carácter para el Señor. Porque lo que debe ser edificado y lo que debe ser embellecido son las personas que aquí se reúnen. Y aquí no estamos hablando de ir a embellecerse a una peluquería, sino que embellecerse en la palabra del Señor.
cambiar nuestro carácter, modificar nuestra conducta, cómo nos tratamos cuando nos reunimos, para qué nos reunimos, cuando alguien tiene un problema, cuando alguien está enfermo, cuando alguien pecó, cuando hay que reprender, cuando hay que disciplinar, cuando hay que amar, cuando hay que predicar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Todos ese tipo de cosas tenemos que trabajarlo en medio nuestro. Cristo ha de ser reflejado en nuestras reuniones. Cristo ha de ser visto en nuestra comunión. Y por más que nosotros embellezcamos este lugar de reunión, si cada uno de nosotros no trabaja en su corazón y no es humilde ante la palabra del Señor, podemos hacer 1000 lugares de reunión como este, pero no sacaríamos absolutamente nada. Necesitamos trabajar, hermanos, la vida de cada uno de nosotros a la luz de la palabra. Más bien, asumiremos como tal a la asamblea de creyentes, convocados por el Padre en Cristo Jesús, en una misma fe, y más específicamente a la expresión local, o sea, la Iglesia Bautista de Nacimiento, en donde podemos tener comunión y crecer en santidad por el poder del Espíritu Santo. Cómo nosotros ejercemos nuestros dones, cómo nosotros ejercemos los talentos en relación los unos con los otros. Para aclarar un poco aquí, cada vez que usted lea la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, literalmente la palabra habla de una asamblea, habla de una reunión de personas particulares, específicas y que se pueden identificar. Por lo tanto, hermanos, cuando usted lee, y puse a propósito la palabra ahí, asamblea, porque cada vez que se traduce la palabra iglesia en el Nuevo Testamento se está refiriendo nunca a un edificio, nunca, jamás. Nunca se refiere en la palabra del Señor a la iglesia como un edificio. Sí, en el Antiguo Testamento obviamente se habla de un templo y en el Nuevo Testamento también se habla de templo, pero se diferencia el lugar de reunión con la eclesía, con la iglesia. Siempre hay una diferencia marcada entre el lugar de reunión y los que se reúnen en ese lugar. Y al lugar de reunión nunca se le llama iglesia. Siempre se le llama iglesia a la asamblea que es reunida, a la asamblea que es convocada en un lugar específico, por un llamamiento específico, para un propósito también determinado. La palabra eclesía no es solamente, no se utilizaba en el tiempo cuando nace la iglesia, para los creyentes. Se utilizaba para cualquier asamblea. Pero al pasar del tiempo este concepto se fue dando más exclusivo con respecto a la comunidad de creyentes. Se asume que esta asamblea se habla de una comunidad de creyentes y el término eclesía en griego se latinizó, por decirlo así. Entonces ya no se hablaba de asamblea, se habla de iglesia. Pero siempre que se nombra la palabra iglesia, siempre se nombra a un grupo de personas que creen lo mismo y que han sido convocados por el Padre en Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia no es el lugar de reunión. ¿Amén? Y estamos partiendo por ahí. Y sabe, hermanos, alguno puede decir, esto puede ser insignificante, ya lo sabemos. Hermanos, pero debemos recordárnoslo a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces lloramos porque este lugar de reunión se deteriora, pero no lloramos cuando nuestras relaciones se deterioran. Y debemos llorar y trabajar la relación de los creyentes más que el lugar de reunión. Por lo tanto, es muy valioso que nosotros podamos cambiar en nuestra cabeza y en nuestro entendimiento qué es la iglesia. ¿Y qué es lo que nosotros debemos esforzarnos para que sea edificada y para que crezca en el Señor? ¿Amén? ¿Por qué debemos trabajar con respecto a la iglesia? En el segundo párrafo,
Ante el avance del pensamiento y de la filosofía imperante en este siglo, principalmente aquí me refiero y nos referimos al individualismo, donde cada persona vive por sus propios medios, independientes los unos de los otros. ¿Ha escuchado el término cada uno se rasca con sus propias uñas? Disculpe lo popular, ¿pero ha escuchado ese término? ¿Qué significa? Cada uno ve cómo se la arregla. Y esto está siendo como el normal. Hermanos, la iglesia tiene que ir en contra de esto. La iglesia se mueve en contra de la corriente de este mundo, donde cada persona vive por sus propios medios, independientes los unos de los otros y para satisfacerse a sí mismos. La iglesia, y pongo entre paréntesis, la asamblea de creyentes, vive de una manera completamente opuesta a este sistema. ¿Amén? La cual, la asamblea de creyentes, habiendo nacido de los sufrimientos de Cristo, hermanos, así nace la iglesia. La iglesia no nace por el programa de un hombre. Son los sufrimientos de Cristo la semilla para que la iglesia pueda crecer. De ahí nace la iglesia. Usted y yo somos el resultado de la cruz de Cristo. Somos el resultado de la sangre de Cristo. Somos el resultado del precio que pagó Cristo para que los convocados, para que los llamados por Dios puedan ser convocados en Él y podamos servirle a Él y podamos ser salvos por Él para la gloria de nuestro Dios. Por lo tanto, cada vez que usted escuche la palabra iglesia, gócese en el Señor y dele gracias al Señor, porque si la iglesia existe es porque Cristo padeció por ella. La cual, habiendo nacido de los sufrimientos de Cristo y siendo edificados por el mismo Cristo, vive de acuerdo con la vida que le fue dada, siendo nutrida por la palabra divina y el Espíritu Santo como fuerza vital. Crece de acuerdo con su fuente de vida. ¿Y cuál es la fuente de vida de la iglesia? Es Cristo. La iglesia está en Cristo. Nacimos de Cristo, somos de Cristo, estamos en Cristo y somos fortalecidos en Cristo. La vitalidad de la iglesia no está en sus programas. La vitalidad de la iglesia no está en el grupo musical. La vitalidad de la iglesia no está en las lindas sillas, no está en el lugar de reunión que pueda tener. Ahí no está la vitalidad de la iglesia. La vitalidad de la iglesia está en que cada persona siente su vida en Cristo y se sepa vitalizado por Cristo, se sepa perdonado por Cristo y viva su vida de acuerdo a la honra que le tiene que dar a su Señor. Hermanos, la iglesia vive para Cristo porque viene de Cristo y es para Cristo. Y de Él recibe su vitalidad. La iglesia no por nada, el término favorito al cual se asemeja en el Nuevo Testamento, es un cuerpo, pero no cualquier cuerpo, sino que el cuerpo de Cristo que tiene una cabeza y la cabeza es Cristo mismo. Por lo tanto, hermanos, debemos recordar que la iglesia es el cuerpo que tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo. Y de Él emana toda la vitalidad que la iglesia necesita. Así como Cristo, tercer párrafo, no vino para ser servido, ¿cómo debe también vivir la iglesia? La iglesia también vive en servicio comunitario los unos hacia los otros. Primeramente, entre hermanos, pero a la vez siendo la comunidad en la cual está inmersa beneficiaria también de este servicio. El problema es que debemos revisar nuestra vivencia de ser iglesia. ¿Qué es lo que en realidad está guiando a la iglesia? Si la demanda escritural guía, mueve y motiva a la iglesia, o la tradición y las filosofías que abundan a nuestro alrededor. Y nosotros debemos hacer un esfuerzo por preguntarnos nosotros comunitariamente por qué hacemos lo que hacemos. Pero también debemos hacer un esfuerzo en humildad cada uno de nosotros y responder por qué hago lo que hago. Si bien esta pregunta
va a causar un efecto en lo práctico si somos humildes delante del Señor y podemos responder con sinceridad. ¿Por qué hago lo que hago? Es que estoy acostumbrado a hacerlo, estoy en problemas. Pero si hago lo que hago responde a que la Biblia me lo demanda, voy por buen camino. Y nosotros comunitariamente tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El horario que lo hacemos, el cómo lo hacemos. ¿Lo hacemos de verdad porque queremos honrar a Cristo? ¿Lo que hacemos muestra a Cristo? ¿En lo que hago se refleja Cristo? ¿Obediencia al Señor? ¿Se refleja la gloria del Señor? ¿O solamente estamos siguiendo tradiciones y filosofías que están imperando hoy día en este tiempo? Debemos responder eso. Y aquí, hermanos, no quiero que nos achaquemos, sino que al contrario quiero que nos alegremos. Porque el Señor está trabajando y Él trabaja con su iglesia. Y Él promete, como lo vamos a ver más adelante, seguir trabajando y edificar a su iglesia. Les invito a hacer esta reflexión. Les invito a hacerse esa pregunta en lo personal, hermanos. Hermanas, ¿por qué hace lo que hace? ¿De dónde saca el fundamento de lo que hace? Es que estoy acostumbrado a... Está bien que tenga una buena costumbre, pero que esa buena costumbre tenga un sustento en la Escritura y una demanda de Cristo. ¿Amén? Les animo a hacerse esa pregunta. Necesitamos trabajar la verdad bíblica que nos lleva a lo... ¿Están leyendo conmigo? Necesitamos trabajar la verdad bíblica que nos lleva a lo comunitario, al sentido de y de interdependencia, finalmente de cuerpo. Vamos a los textos bíblicos, por favor, que los tengo aquí anotados. Tenga su Biblia allí y por favor, hermanos, hermanas amadas, que se paren nomás ahí a vos para más rapidito. Gracias, Christopher, de todos modos. Efesios 4:16. Efesios 4:16. Busque ahí en su Biblia nomás y lo lee. Nos vamos a detener en ese versículo un poquito. Efesios 4. En el 15 habla de la cabeza, ¿verdad? Más bien, al hablar la verdad en amor, crezcamos. Creceremos, dice alguna versión, en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y ojo con lo que viene, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por las coyunturas, provee conforme al... yo tengo otra versión. Conforme al funcionamiento adecuado de cada hermano, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Sabe de lo que aquí está hablando? Está hablando de una edificación. ¿Y cómo se realiza esta edificación? Se realiza básicamente en donde cada hermano, cada hermana colocada por Cristo en el cuerpo hace lo suyo. Pero hace lo suyo no para sí, sino que para el otro. Y de esa manera el cuerpo va edificándose y va creciendo. Y dígame, hermanos, que eso no va en contra de la corriente y el pensamiento de este mundo. En donde si estudio algo, para mí. En donde si tengo algo, ¿para quién es? Para mí primero.
No me importa que al otro le vaya mal, a mí me tiene que ir bien. La iglesia no es así. Entonces, la actividad de cada miembro, según este texto, es en favor del otro. Y debe ser en favor del otro. Y recuerden el principio que leímos y que aparece en Marcos. Cristo no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y si Cristo, que es nuestra cabeza, vino para servir, nosotros como iglesia, ¿qué también tenemos que hacer? ¿Servir a quién? ¿Servirme a mí o servir a los? Servir a los demás. Y tenemos que vivir este principio y tenemos que establecer que la iglesia es una asamblea. Cuando hablamos de iglesia siempre hablamos de algo comunitario, siempre hablamos de algo que es en plural. Hay una sola iglesia a la cual pertenece la pluralidad de sus miembros. Pero hablamos de un cuerpo, de un rebaño, de un edificio, de un redil, de una familia. En ese sentido, la Biblia, cuando habla de la iglesia y muestra los símiles de la iglesia, siempre habla en singular. Una iglesia, un cuerpo, un edificio, un rebaño. Todos ellos elementos que necesitan de miembros, de piedras, de ovejas, pero todo en su conjunto constituye un solo. Uno solo. Y aquí la palabra en Efesios nos dice que, si usted puede leer la latinoamericana, la Nueva Biblia de las Américas, habla qué pasa con la actividad de cada miembro, lo deja muy en claro. Hermanos, y cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos muestra inmediatamente que la iglesia y cada miembro no puede moverse como se mueve la corriente de este siglo. Siempre nuestro accionar es en beneficio del otro. Vamos a verlo más adelante para no entrar ahí en el detalle con respecto a esto lo tiene que hacer el pastor o el liderazgo. No, hermanos. Es el trabajo de cada miembro de la iglesia local, lo que da como fruto la edificación de la iglesia. Amén. O sea, nadie sobra, nadie está de más. Vamos a lo final de la hoja. Tengo varios versículos, pero ya me pusieron el reloj, así que tengo que apurarme. Después les doy anote los versículos, por favor, anótelos. Romanos 12, del 4 al 5. Romanos 12, del 4 al 5. Primera de Corintios 10, 17, 12, 12, 13. Primera de Corintios 10, 17. Primera de Corintios 10, 17, Primera de Corintios 12, 12 y 13 versículos. Primera de Corintios 12, 27. Bueno, usted si lee Primera de Corintios 12, del 12 en adelante hasta el 27 está hablando del cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 y 23. Efesios 4, 3 y 4. Efesios 5, 23. Efesios 5, 30. Colosenses 1:18, Colosenses 3:15. Muy rápido. Vamos de nuevo. Romanos 12, 4 al 5. ¿Ya? Primera de Corintios 10, 17. Primera de Corintios 12, del 12 al 27. Efesios 1, 22 y 23. Efesios 4, 3 y 4. Efesios 5, 23. Efesios 5, 30. Colosenses 1, 18. Colosenses 3, 15. Todos esos textos hablan del cuerpo como símil de. Ahora,
en interdependencia, en la última frase que leímos, por favor subraya interdependencia. La Iglesia Bautista, si bien habla de la interdependencia, en su práctica no trabaja la interdependencia, sino que vive verticalmente sus relaciones. Todos los miembros como que dependen del pastor, o todos los miembros dependen de un directorio, o todos los miembros dependen de una persona que haga el trabajo, o el funcionar, el accionar de la iglesia depende de cierto carácter, del carisma de una persona. Entonces la iglesia, el grupo de personas, depende de una persona que esté ahí. Pero cuando hablamos de interdependencia, nosotros debemos hablar de la horizontalidad de sus miembros, en donde el liderazgo, para no hablar de una sola persona, pastor, acá adelante, el liderazgo depende también del accionar de todos los hermanos, y todos los hermanos dependen del accionar de todos nosotros hermanos. El liderazgo, el pastor también es una oveja que necesita de Cristo igual que ustedes, que necesita oración igual que ustedes, que necesita también los dones que ustedes tienen para ser edificados. A veces se cree que el pastor tiene que tener todos los dones para que la iglesia sea edificada. Eso es una mentira. Eso no es bíblico. Los pastores y maestros tienen que enseñarle a la iglesia para que la iglesia cumpla el ministerio con los dones que tiene. Pero hermanos, nosotros como pastores, liderazgo, somos parte también de la iglesia y de esta horizontalidad en donde necesitamos depender los unos de los otros. Y todos dependiendo de Cristo como un cuerpo. ¿Ya? La iglesia descansa, se sustenta y es edificada sobre la piedra angular que es Cristo. Ahí están los textos. La iglesia, hermano, no puede descansar su vida en el rito. La iglesia no puede descansar en la liturgia. La iglesia no puede descansar en las actividades. La iglesia no puede descansar en sus tradiciones, ni en ningún hombre alguno. Y eso tiene que quedar claro, hermanos. Si yo me voy, la iglesia sigue funcionando, y gloria a Dios por eso. Si el liderazgo, por X razón, sale un hombre del liderazgo, la iglesia debe seguir funcionando. Y si la iglesia sigue funcionando, damos gloria a Dios por eso. Porque es Cristo el que sostiene a la iglesia. No puede depender de un hombre. Si la iglesia depende de un hombre, estamos mal. No hemos entendido nada, la iglesia depende de Cristo. Él es la piedra. Los mismos apóstoles también eran piedras puestas sobre Cristo. Los mismos apóstoles ellos pusieron el fundamento, pero la piedra angular siempre ha sido, es y será Cristo. Y nadie fuera de Cristo. Cristo promete edificar su iglesia. Mateo 16, 18. Se refiere a un organismo compuesto por todos los escogidos, y la fuerza enfatiza la unidad en esa edificación. Vamos a Mateo 16, 18. Alcanzamos. Hermanos, vamos a centrar las enseñanzas, lo que me queda, junto con lo que vienen los hermanos, lo vamos a centrar aquí en Mateo 16, 18. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra asamblea o iglesia en los evangelios? ¿Cuántas veces aparece la palabra? 2 veces. Las 2 en Mateo, capítulo 16 y capítulo 18. La primera vez en respuesta a la declaración de Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la segunda vez en el capítulo 18, cuando el Señor enseña con respecto a la resolución, digámoslo así, de los conflictos. Y en la segunda, el Señor da por sentado un grupo de personas en donde se resuelven cosas. Un grupo de personas específico, no al voleo, sino que hay un grupo de personas específico en donde se resuelven situaciones específicas que tienen que ver con la iglesia, con la asamblea, con la vida de. Y en Mateo 16, 18, en respuesta a lo que ustedes ya saben de la declaración de Pedro, el Señor le dice: yo también te digo que tú
eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Gloria a Dios por eso. La estabilidad y permanencia de la iglesia. Jesús, y por favor subraye esa primera frase, Jesús contrae el compromiso. Es palabra de nuestro Señor. Él le dice a Pedro, no son ustedes los que van a hacer esto. Los apóstoles tienen su función. Los llamados tienen su función. Pero hay uno solo que promete que va a edificar la iglesia. Y ese es Cristo el Señor. Y la palabra, el Señor dice, yo, Cristo, yo la edificaré, yo la construiré, yo la diseñaré. Y en esa palabra que aparece edificar, aparecen todos estos conceptos también involucrados con ello. Hermanos, Él lo hará. Él lo hará. No debemos descansar en ningún otro. Debemos descansar en la fiel promesa de nuestro Redentor. Debemos descansar en la fiel promesa de aquel que nos llamó y que es Dios eterno, cuya palabra es verdadera y tiene el poder suficiente para cumplir aquello que promete. Hermanos, si alguien de nosotros dijera, porque me han dicho algunos, ¿sabe, pastor, yo voy a construir una iglesia? Yo diría, no tiene las herramientas, no tiene la fuerza, no tiene la gente, no tiene el dinero, no tiene el recurso necesario. Porque sé que se refieren a un templo, sé que se refieren a un lugar de reunión. Y puedo dudar de una persona cualquiera que me diga, yo quiero levantar una iglesia. Cuando me hablan de eso, se refieren al tiro a un edificio. Y yo, dentro de mí, las veces que me lo han dicho, yo lo primero que pregunto, ¿cómo lo vas a hacer? No sé. Pero tengo un sentir de que tengo que hacerlo. Me dice. Y de verdad de esas cosas yo puedo dudar. Pero no puedo dudar del Señor. No puedo dudar de Cristo. Una, porque Él es Dios. Otro, Él no miente. Él es fiel. Y Él tiene todo el poder. Nadie lo va a detener para poder cumplir aquello que promete que va a hacer. Y una de las cosas que el Señor promete, que se compromete a hacer delante de sus discípulos, es que Él iba a edificar su iglesia. Hermanos, amados, presentes aquí hoy día, ¿cuánto descanso debe traernos a nosotros el saber de que la promesa de la iglesia no se funda en Pedro, sino que está fundada sobre el Dios eterno que es Cristo? Ahí está la fortaleza y la promesa de la iglesia. Yo digo, Señor, ¿cómo hay congregaciones que descansan en un hombre? Nuestra roca es Cristo. Y Él prometió edificar su iglesia. Por lo tanto, iglesia, no temeremos. No temeremos. El Señor prometió edificar su iglesia. Los dones. ¿Y dónde entramos nosotros acá? ¿Dónde entro yo? ¿Dónde entramos nosotros? ¿Dónde estamos todos los que estamos aquí? Los dones que el Señor le dio son parte de esta edificación. Pero siempre el que edifica es Cristo, no usted. Nosotros somos llamados a ser participantes de esta edificación. ¿Cómo? A través de los dones que Cristo reparte a su iglesia. Por lo tanto, hermano, no esconda su don. Si tiene un don, ocúpelo. ¿Para qué? Para ser partícipe de esta edificación. Pero el edificador, ¿quién es? Cristo el Señor. Cristo el Señor. El verbo en esta fuerza indica un accionar futuro, próximo y continuo. Y ahí me explico. El Señor dice, yo edificaré y no dejaré de hacerlo. Gloria al Señor. El Señor no cambia. No es que el Señor en un momento en el año 1500, el año 1300, en el año 1700, en todo el oscurantismo de la iglesia, entre el 400 y el 1500,
en donde todo ese periodo de mucha oscuridad, donde la palabra estaba velada en gran parte de la iglesia, no es que el Señor se haya cansado. El Señor siempre se guarda un remanente. Y el Señor siempre guardó a los suyos para levantar su palabra y para cumplir su compromiso de edificar a su iglesia. Si hoy día, más de 2000 años, la iglesia está, es porque Cristo cumple su promesa. Y lo va a seguir haciendo hasta que Cristo vuelva. Su iglesia va a ser edificada por Él. Debemos descansar en eso, hermanos. Cada creyente es colocado en el cuerpo, ¿por quién? No es mi accionar, no es el accionar de un hombre quien le dice o quien hace que alguien sea parte de la iglesia. Es Dios quien llama a los suyos en Cristo. Es Dios quien los llama. Es sacado, y esta es una frase que leí, cada creyente es sacado de la cantera del mundo y colocado como piedra viva en el edificio para hacer un templo santo al Señor. Efesios 2:20, 21 y Primera de Pedro 2:5. Hermanos, nosotros somos piedras y cada creyente es una piedra moldeada por Cristo. Y cada creyente es colocado sobre la piedra angular, que es Cristo el Señor. Ningún hombre puede arrojarse el ser, el sustento de la iglesia. Solo Cristo y nadie más que Cristo. De esa manera, hermanos, cada creyente siendo moldeado por Cristo, siendo escogido por Dios en Cristo, se convierte en colaborador de esa edificación. Pero ojo, ¿qué dice? Cada creyente, ninguno de ellos es el edificador. Es solo Cristo. Solo Cristo. Cada creyente es delegado en tal tarea por su Señor. Y esto es mediante el uso de los dones que el Señor ha concedido para alcanzar las metas. Efesios 4:16. Hermanos, cada miembro con su don ayuda para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Que el Señor de verdad aliente nuestro corazón. Que el Señor sea exaltado en medio nuestro. Oro para que ningún hombre en medio de nosotros y ninguna mujer se levante en medio nuestro arrogándose aquello que es solo de Cristo. La iglesia es edificada no porque un hombre llega, no porque los hombres llegan a cierto grupo. Es edificada porque es voluntad de Cristo, para Cristo y para Él. El Señor nos haga humildes. El Señor nos haga humildes para de verdad, hermanos, poder ser edificados por Él y también con los dones que el Señor le dio a cada uno de ustedes. Esta congregación local sea edificada para la gloria de nuestro Señor. Oremos al Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, en tu presencia vamos y estamos, clamando, Dios, clamando delante de ti. Haznos entender por tu palabra, Dios, cuánto quisiéramos tener un mejor vocabulario, embellecer mejor las verdades quizás. Pero si tu Espíritu, Señor, no abre nuestro entendimiento, de nada sirve. Dependemos absolutamente de ti, oh Dios. Señor, amamos lo que es tuyo. La iglesia es tuya. Y somos parte, Señor, de la iglesia. Gracias por llamarnos, Señor, por tener misericordia. Muchas gracias.
y clamamos, Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos, Dios. Amén y amén.